los órganos extrapoder. Bueno, estos órganos son órganos que no pertenecen a ninguno de los órganos de la tríada, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo. Pero son órganos que colaboran con estos poderes, pero no pertenecen a la tríada y por eso se denominan órganos extrapoder, porque es como que están fuera, por fuera de los tres poderes tradicionales. Estos órganos son la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público. La Auditoría General de la Nación es un órgano que controla la parte económica y patrimonial del Estado. Puede hacer auditorías, controlar los gastos, controlar los movimientos de dinero y en general es un órgano que presta colaboración al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, para que el Poder Legislativo pueda controlar el desempeño del Poder Ejecutivo. El presidente de la Auditoría General de la Nación es propuesto por el partido de la oposición que tenga mayor cantidad de legisladores en el Congreso. El defensor del pueblo, la misión es defender los derechos humanos y también los demás derechos que pregona, digamos, o que surgen de nuestra Constitución Nacional y de algunas leyes. Por supuesto que su acción es defender las violaciones de los derechos humanos por parte de la administración pública, por parte del Estado. Recibe todo tipo de denuncias y es el que aconseja a aquella víctima de violación de los derechos humanos cuál es el camino que tiene que seguir, el trámite que tiene que seguir justamente para llevar adelante el reclamo. Estos reclamos pueden ser incluso sobre abusos de los servicios públicos privatizados. El Ministerio Público está formado por todos los funcionarios que tienen que ver con la defensa de los intereses sociales, fundamentalmente, y relacionados con el orden público. Es una magistratura, porque son abogados, es una magistratura, pero independiente de los jueces. ¿Cómo es su composición? Está compuesto por dos órganos importantes, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Vamos a ver ahora las particularidades de cada uno de estos ministerios, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público Fiscal es el que se ocupa de la parte acusatoria en los juicios. Está formado este Ministerio Público por el Procurador General de la Nación. Esta es la cabeza máxima de los fiscales. Además de algunas funciones, generalmente lo que realizan es control de legalidad en materia civil, comercial, laboral, etc. Y la actividad principal, como decíamos, tiene lugar en el proceso penal, en el cual ejercen la parte acusatoria. El Procurador General de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo también con acuerdo del Senado, pero con una mayoría agravada, que es 2/3 de integrantes. Recuerden que las mayorías agravadas son 2/3 de integrantes. Mientras los demás fiscales, el acuerdo que tiene que prestar el Senado es por mayoría simple, que es mitad más uno de los presentes. ¿Cómo es la remoción de estos funcionarios? El Procurador General, mediante el procedimiento de juicio político. Los demás fiscales, por un tribunal de enjuiciamiento. Recordamos que el juicio político es el que lleva adelante el Congreso, habíamos visto en la clase anterior. En el caso del tribunal de enjuiciamiento, para remover a los demás fiscales, que no es el Procurador General, está formado por 7 miembros que los designan los distintos poderes. Uno el Poder Ejecutivo, otro el Senado, otro la Corte Suprema, también los colegios de abogados y uno por el Colegio Público de Abogados del Capital Federal, etc. El Ministerio Público de la Defensa
es el que se ocupa de la defensa de aquellas personas que no pueden acceder libremente a la justicia, y también, digamos, protege los derechos humanos, pero más que nada, la función que cumple es garantizar el acceso a la justicia y también asesorar jurídicamente a aquellas personas que no tienen los medios económicos para tener defensores particulares, fundamentalmente. Está conformado por el Defensor General de la Nación. La estructura, entonces, en su cabeza tiene al Defensor General de la Nación. Ese, digamos, es el que, digamos, está la autoridad máxima en lo que tiene que ver con los defensores. De este defensor, de este defensor o Defensoría General de la Nación, dependen las demás defensorías del país. ¿Cuáles son las funciones que cumple el Ministerio Público de la Defensa, que son funciones muy importantes? Ejercer la defensa del imputado y condenado en causas penales, o sea, aquel que no tiene los medios económicos, como dijimos, para designar un abogado particular que lo represente o lo defienda, en ese caso entonces va a tener un defensor oficial, que es justamente forma parte de este Ministerio Público de la Defensa. Recuerden que justamente el derecho constitucional de defensa del juicio, la única forma de garantizarlo es que la persona acusada de un delito, desde el primer momento, tenga un asesor técnico que lo aconseje y lo defienda, o sea, un abogado. Por lo tanto, si no tiene recursos para nombrar un abogado, justamente el abogado que lo va a asistir forma parte del Ministerio Público de la Defensa. Patrocinar a las personas en situación de pobreza, a los ausentes, a los menores incapaces, etc. Cuando hay alguna causa en la cual interviene algún menor o interviene algún incapaz, por más que haya un abogado particular que esté llevando adelante la causa, siempre tiene que intervenir un defensor oficial, que forma parte justamente de este ministerio, un defensor oficial, digamos que supervise las decisiones que se tomen que pueden afectar al menor o al incapaz. También defender los derechos humanos cuando se compruebe la violación de los derechos humanos, y también diseñar y ejecutar políticas para que puedan acceder a la justicia los grupos vulnerables.